que ustedes pretenden, entre otras cosas, que luego es lo que intentaré explicar, que la renta básica si tiene tanta fuerza normativa y yo diría política, no es precisamente porque solo pretende acabar con la pobreza. Va mucho más allá, como tendré ocasión de explicar. Pero, para no saltarme, digamos, etapas, hay gente que dice, de forma muy honrada, bueno, vamos a ver, si lo que se pretende, una de las cosas que se pretende es acabar con la pobreza, pues hagamos los subsidios dirigidos a la pobreza. Bueno, como mínimo tenemos experiencia, que es lo que decía antes. En Francia tienen mucha. Y los subsidios condicionados tienen dos grandes defectos. Tienen más, pero tienen dos grandes defectos que yo sepa nadie niega. Que yo sepa. Es posible que algún tipo raro los niegue, pero les puedo asegurar que a lo largo de estos años he debatido con todo tipo de tíos y tías que te defienden las cosas más increíbles. Pero esto no lo niego. Entre otros, Ramón Ray, ¿no? Esto no lo niega. ¿Qué es? La trampa de la pobreza y costos administrativos inmensos. La trampa de la pobreza es algo muy simple, y es: los subsidios condicionados, como dice la palabra, son condicionados a no recibir otra fuente de renta. Por lo tanto, cualquier persona es normal que, cuando está recibiendo un subsidio condicionado, si tiene la oportunidad de recibir una fuente de renta, como normalmente un salario, y normalmente un salario no fantástico, pues es normal que piense, vale la pena que sacrifique, por lo que se dice técnicamente, que se grave un 100% impositivamente el subsidio condicionado, que quiere decir que lo pierdes, a cambio de un puesto de trabajo que vaya usted a saber si dura 3 o 4 meses y luego vuelve a pedir otro, etc. Esto es la trampa a la pobreza. Se puede estudiar de distintas maneras, pero esto es, en pocas palabras, en las más sencillas de las que soy capaz, explicar la trampa a la pobreza. Por eso mucha gente se equivoca criticando la renta básica con los mismos argumentos que los subsidios condicionados, porque precisamente los subsidios condicionados son condicionados y la renta básica es incondicional. Por cierto, una derivación de esto de la trampa de la pobreza es ¿cómo diríamos? La tentación del pequeño fraude fiscal. Porque cuando te están ofreciendo una porquería de salario, y si es el taller al lado de tu casa y tal, dices, oye, mira, me lo das en negro y así tú te ahorras algo y yo pues puedo seguir teniendo el subsidio. Y te estás tirando piedras contra tu yo a largo plazo, claro. Todo lo que no se cotiza, como ustedes saben, no consta para tus posibles beneficios futuros, ¿no? Una renta básica, primero que esto es imposible. Pero tú no puedes negar que estás recibiendo la renta básica porque la recibe todo el mundo de aquella zona, por lo tanto es como el derecho al sufragio universal, ¿no? Yo no puedo negar que tengo derecho al sufragio universal de momento, no como van las cosas que veremos, pero de momento sufragio universal porque tengo más de 18 años. No lo puedo esconder, por lo tanto la renta básica no se puede esconder, digámoslo así. Y el otro aspecto, la otra gran crítica, ya digo, hay unas cuantas más, pero la otra gran crítica o defectos de los subsidios condicionados son los costes administrativos. Toda condición implica control. Y todo control hay gente que tiene que cobrar para hacerlo. Quien haya pasado la experiencia de pasar por una oficina de paro y si tiene derecho a recibir unos meses el subsidio de desempleo, pues obviamente tiene que mostrar los papeles que le pidan de la empresa, los años cotizados a la seguridad social, lo que sea, para tener derecho a aquello. Y hay alguien que lo está controlando conforme, en fin, aquello sea correcto. Según distintos estudios, si un programa dirigido a los pobres es eficiente, que esto ya digo, que poner eficiencia en un programa de estos es poner el máximo, no se puede pedir más. Por cada euro que va a un pobre, un euro se lo queda la administración del programa. Esto es tremendo desde el punto de vista de costes administrativos. Una renta básica no tiene costes administrativos. Porque como no hay que controlar que usted la reciba y usted no, porque es universal, lo único que hay que controlar es que una persona no la reciba 2 veces, cosa muy sencilla. Y si alguien no lo recibe por algún tipo de error,
tiene costos administrativos. Estos dos grandes defectos, que no son los únicos, de los subsidios condicionados, es lo que lleva a muchos autores, a muchos defensores de la renta básica, a la conclusión de que justamente porque es universal o incondicional, la renta básica es mucho mejor en la lucha contra la pobreza que los subsidios dirigidos a la pobreza. O dicho de otra forma, como algunos autores han dicho, los subsidios dedicados a la pobreza son muy pobres. Bien, sin contar, pero esto ya en una situación donde estamos hablando oficialmente de población bajo el umbral de la pobreza, como aquí del 22-23%, esto ya tiene menos importancia, pero en otros momentos puede tener mucha importancia, y es la estigmatización social que representa que una persona esté recibiendo un subsidio condicionado, porque viene a ser como la firma de su fracaso social. Se ha conocido, ahora no es tan frecuente, claro, con un 23% aproximadamente de pobres, pero ha habido algún momento que me han explicado algunos trabajadores o algunas trabajadoras sociales que había gente que cumplía todas las condiciones para recibir un subsidio condicionado y no, o al menos difería en el tiempo la petición, porque sabía que cuando lo pedía, o al menos así lo interiorizaba, como la certificación de su fracaso social. Bueno, esto en todo caso sería otro de los aspectos. Y bien, antes de hablarles un poquito al final de filosofía política, ¿no? Pero la crítica principal, o de las principales, ya no digo la principal, pero la principal a la renta básica es que no se puede financiar. Y esto ha contribuido indiscutiblemente a algunas cadenas de televisión, según me han dicho, no veo la televisión, pero me envían trozos para que no tenga que perder el tiempo, me envían los trozos exactos donde sale, y es verdad, lo he comprobado, pues cosas, en fin, periodistas, algunos con muy mala leche, pero otros no, otros sin mala leche, honradamente, digámoslo así, ¿no? Que se quedan solamente en el coste de la renta básica, ¿no? Con el famoso argumento de, vamos a ver, una renta básica igual al umbral de la pobreza, tantos miles de euros al año, por tantos millones de personas son tantos miles de millones, esto representa un porcentaje del Producto Interior Bruto que es un porcentaje altísimo, no se puede financiar. Y además piensan que han hecho un cálculo fantástico, porque han sabido multiplicar tres cantidades. Han sabido multiplicar la renta básica por los habitantes, y entonces han hecho, además, demostrando que saben dividir, un porcentaje del Producto Interior Bruto. Esto sería así, si no se tocase nada, tal como estamos, y además nos dieran la renta básica. Y hay que estar fulpado para proponer una cosa de este tipo, ¿verdad? Porque esto no tendría ningún tipo de sentido, aparte que sería una creación de masa monetaria impresionante y, en fin, como aquel chiste que acostumbro a recordar del terrateniente andaluz durante el debate de la reforma agraria de la Segunda República Española, ¿no? Que decía, no, yo ya estoy de acuerdo con la reforma agraria, porque entre lo que tengo y lo que me van a dar, ¿no? Como si la reforma agraria se queda igual con su tierra y además le damos un trocito más, ¿no? Y es eso, la renta básica efectivamente se tiene que financiar. Y para financiar una renta básica, pues bueno, se pueden hacer muchas cosas, no muchas tampoco exageremos, a veces parece como si hubiera 30 posibilidades, no hay tantas, pero hay unas cuantas. Y lo que hemos hecho, que se lo voy a resumir, porque hacerlo todo, y además está escrito, o sea, les puedo dar la parte que aquellas personas interesadas, bueno, Roberto lo sabe de sobras. Aquellas personas interesadas pueden leer con detenimiento un avance, porque ahora vamos a publicar un libro con todos los detalles estadísticos, etc., ¿no? Pero la idea, se la voy a explicar en pocas pantallas, ¿no? Primero les explico la idea y luego doy algunas muestras en las pantallas, ¿no? Pero nos concedió,
después de múltiples peticiones, el Instituto de Estudios Fiscales una muestra de casi 2 millones de IRPFs del Reino de España, excepto la Comunidad Autónoma Vasca y la Navarra, porque como están fuera del sistema común, pues no queríamos distorsionar el cálculo, pero esto no es problema, porque ellos son más ricos que la media del Reino de España, con lo cual más fácil la vía de financiar, ¿eh? Y además ya les hicimos solamente para Guipúzcoa un proyecto de financiación, porque Bildu nos dio no una muestra, sino todas las 650.000 declaraciones de IRPF de Guipúzcoa, ¿no? Anónimas, ¿eh? Nos la dieron por anónimas. Quiero decir que lo que nos ha dado el Instituto de Estudios Fiscales, estos casi 2 millones, son anónimos, ¿no? Del año 2010, porque nos interesaba mucho que fuera en plena crisis. Y lo que pretendíamos era, mediante una reforma del IRPF, por una parte, por otra parte, sacando todas las partidas públicas, que serían redundantes con una renta básica, y cosa muy importante, que algunos economistas de izquierdas no quieren entender, aunque se lo he explicado 20 veces, lo cual ya hay un problema aquí cognitivo, sin descontar un euro, ni un céntimo de euro, de nada de lo que ya se recauda. Es decir, sin tocar ni un céntimo de la seguridad, quiero decir, de la educación pública, sin tocar un céntimo de la sanidad pública, sin tocar incluso un céntimo del ejército español. Ya me dirán ustedes para lo que sirve. Sin tocar ni un céntimo de la Casa Real, por ejemplo. Es decir, sin tocar nada. Es decir, todo lo que se recauda y además lo que se debe recaudar para financiar una renta básica. ¿Me explico? Esto es importante porque, claro, si financiásemos la renta básica a cambio, por ejemplo, de la sanidad pública, claro, habría quien podría decir, oye, tío, que esto no cuadra. Bueno, no cuadra o no es aconsejable. Y yo ya se lo digo, de entrada. Si la renta básica se tuviera que financiar a costa de la sanidad o de la educación pública, digo claramente, por muy defensor que sea la renta básica, no querría esta renta básica. Hay otras partidas públicas que sí que se pueden tocar. Pero incluso así, no lo tocábamos. Al fin y al cabo era un ejercicio económico académico, ¿no?, que se podía, por supuesto, convertir en una propuesta política, pero queríamos que fuera completamente neutral en este sentido. Bueno, y ahora les voy a poner algunas de las pantallas. Se ve bien, ¿no? A ver. Y ahora se ve mejor. Bien. Aquí. Una renta básica para los mayores de 18 años de esta cantidad, 7.471, que es exactamente la estimación del umbral de la pobreza, en el año 2010, claro, del conjunto del Reino de España, descontando evidentemente las comunidades vasca y navarra. Estos son 622 euros mensuales por 12 pagas. Y una quinta parte a los menores de 18 años, de 0 a 18 años, que estos son casi 500 euros. Características, algunas cosas interesantes. Muestra individualizada, estratificada, etcétera, lo que hemos dicho antes, casi 2 millones de liquidaciones. Esta información permite muchas cosas, no les voy a calentar mucho los cascos sobre lo que permite, pero está muy estratificado por trabajo, capital mobiliario, actividades económicas, pérdidas patrimoniales, todo. Se permite identificar el estado civil, los descendientes, en fin, lo que sea. No permite, en cambio, esta información cosas como identificar el lugar fiscal, ¿no? Por lo tanto, todo nuestro microanálisis se refiere a supuestos de renta básica individual, aunque también sería posible plantear algunos supuestos de renta básica por hogar, pero con los datos que tenemos no es posible. Hay que hacer otras aproximaciones. Bueno, esto es una cosa que es importante porque el actual IRPF, el actual, es muy poco progresivo. O dicho de otra forma, hay muchas partidas que son regresivas, muchos descuentos, cosas que nos descontamos cuando hacemos legalmente, claro, cuando hacemos la declaración, son regresivas. Es decir, que favorecen más a las rentas más altas que a las bajas. Hay algunos que no. Pero en conjunto, para no entrar con mucho detalle, en conjunto,
Sí que me gustaría que memorizaran momentáneamente esto que hay arriba de todo en rojo, Gini. Gini, como ustedes saben, es un indicador que se utiliza en todo el mundo, es un indicador de desigualdad de renta. Es decir, si se acerca al 0, mayor igualdad en la distribución de la renta hay; si se acerca al 1, más desigualdad hay. Idealmente, un 1 sería que un tipo o una tipa lo tiene todo en un país y todos los demás no tienen nada. Y el 0 sería idealmente lo contrario, que todos tienen exactamente la misma cantidad. No hay nadie que tenga un céntimo más que los otros. Por lo tanto, no hay ningún país que sea ni el 1 ni el 0, evidentemente. Lo más ideal, como he dicho antes, es acercarse al 0. Antes de la declaración del IRPF, habría un Gini de 0,4114. Después de hacer la declaración de renta, el Gini se queda en 0,37, 3664, en fin, 37 para hacer números redondos. Esto quiere decir que el IRPF solo redistribuye la renta muy poco. O sea, cambiar del 0,41 al 0,36 es muy poco. Digo que esto lo tengan un poco en la cabeza, lo recuerden, porque luego les explicaré cómo queda el Gini con nuestra reforma. Lo que decía antes, buena parte de las reducciones y deducciones son claramente regresivas. Por ejemplo, un caso claro son los fondos privados de pensiones. Fondos privados de pensiones, ¿quién puede hacerlos? Quien tiene cierta capacidad de ahorro. Quien tiene cierta capacidad de ahorro quiere decir que no necesita todo lo que gana para subsistir. Y esto tiene una gran desgravación fiscal. O sea, lo que es, bueno, para volver a, bueno, es igual, lo que consigue la disminución del Gini, el IRPF, es solo un 4,5%. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Muy resumidamente. La integración de la base del ahorro en la base general, eliminación de todas las compensaciones entre rendimientos, es decir, un euro, venga de donde venga, se grava igual, no como ahora. Eliminación de todas las reducciones de la base, planes de pensiones, circunstancias personales, rendimientos del trabajo, todo esto queda reducido. Eliminación de todas las deducciones de la cuota, vivienda, incentivos, etc. Todo esto nos da un tipo único combinado con la transferencia de la RB, de la renta básica, que son los siguientes. Un tipo único del 49%. Claro, esto ya inmediatamente tengo que hacer la aclaración. Podemos hacerlo por tramos, pero sale peor. Un tipo único, en este caso el 49%, bueno, un tipo único es una cosa que dentro de los fiscalistas acostumbra a ir asociado con un tipo regresivo. Y es verdad. Pero un tipo único con una renta básica que está exenta, los 7.491,71 euros anuales, estos primeros euros, que es la renta básica que gana todo el mundo, están exentos de IRPF, hace que el tipo único del 49%, y luego les explicaré con más detalle por qué, se convierte no en progresivo, sino en altísimamente progresivo. Lo digo porque también he tenido que hacer frente, en este caso, a economistas de izquierda que dicen, que es regresivo. Ahora te voy a demostrar que no, y luego se lo demostraré. Bueno, dicho, resumiéndoles toda la letra que hay aquí, un 81% de la población, empezando por el más pobre hasta el 80%, al que está en la octava de fila, sale ganando respecto a la situación actual, con la reforma que proponemos. El 20% más rico sale perdiendo. Es decir, sale perdiendo quiere decir que paga más globalmente que lo que está pagando ahora. El 10% segundo más rico no pierde excesivamente, claro, dependerá de las personas que hay en casa, esas cosas, y el 10% más rico, claro, es el que pierde más. Sigo con los resultados de la reforma. Bueno, estos son datos que, en realidad, para que se hagan una idea, es una de las cosas que dice aquí, una transferencia
la reforma del IRPF, junto con las medidas que les he dicho, y mediante la renta básica, por supuesto, se trata de una transferencia cercana a los 32.000 millones que pasan del 20% más rico al resto de la población. Lo contrario de lo que estamos haciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? O casi lo contrario. Bueno, esto es una reforma del IRPF, pero reformas del IRPF se hacen cada año. Toda reforma del IRPF beneficia a unos y perjudica a otros. Por una vez, ¿qué pasa si beneficia a la mayoría de la población no estrictamente rica? Pero este gráfico es muy importante. Si entienden este gráfico, creo que entienden todo el proyecto, o casi todo el proyecto de financiación. Estas líneas que parecen los colores del Barça, la roja, es por decilas ya saben lo que es, ¿no? Es decir, repartes la población del 10% más pobre, luego el otro 10%, hasta llegar al 10% más rico. Lo que tienen en el cuadro de la derecha es lo mismo que el gráfico, pero explicado más concretamente. La azul, o sea, la roja es nuestra reforma, por decirlas, y la azul es la actual, que es lo que tienen reflejado en el cuadro de al lado, pero repartido por decirlas, insisto. El 10% que declara IRPF más pobre, este 49% se le transforma en un menos 209%. ¿Por qué? Menos, ¿qué quiere decir? Transferencia. Reciben más de lo que aportan. La segunda decila pobre es una transferencia del menos 59%. Sí, sigue siendo el 49%, Pero claro, el 49% es el tipo nominal. Esto que les estoy contando es el tipo real en función de las decilas. ¿Por qué ocurre esto? Por una cosa muy sencilla de entender. La renta básica forma parte más importante del conjunto de tu renta cuanto más pobre eres. Cuanto más rico eres, menos forma parte de tu renta. Por lo tanto, vean que el 2% más rico de la población, el 49% sí que ya se parece mucho al 42,5%, que sería el tipo real que pagaría. Bueno, estos son cosas que ya les estaba comentando. Bueno, esto serían ampliaciones, tampoco quería mucho. Pero ahora sí, vuelvan a recordar el 0,41 Gini antes de la declaración del IRPF, cómo quedaba después del actual IRPF, que es un 0,36, es decir, que solo mejoraba un 4,5%, y cómo quedaría con nuestra propuesta, un 0,25. Es decir, el mismo nivel que Noruega, Dinamarca o Suecia aproximadamente. Es decir, significaría efectivamente una gran redistribución de la riqueza a favor, en este caso, de las capas más pobres. Disminuye el índice Gini, disminuye más de 11 puntos, lo cual quiere decir que la renta es más igualitaria. Otros índices más técnicos, como Cap1 y Switch, verifican lo mismo, pero esto tampoco ahora se trata de. Pero hay una cosa que sí, también antes de acabar con esto, valdría la pena prestarle atención. Y es: una persona que gane actualmente más de 42.000 euros al año forma parte del 10% oficial más rico. Y el que gana más de 55.000 euros al año actualmente forma parte del 5% más rico. ¿Qué quiere decir esto? El inmenso fraude fiscal que hacen los ricos. Si una persona que gana más de 55.000 euros anuales forma parte del 5% más rico, quiere decir que todos los catedráticos de universidades públicas del Reino de España forman parte del 5% más rico. Supongo que esto se entiende bien, porque es entender la porquería de IRPF que tenemos. O mejor dicho, la porquería, que sí que es una porquería,
pero además el inmenso fraude fiscal que hacen los ricos. Sabemos por otros indicadores como el de la Unión de Bancos Suizos que hay 22 personas en el Reino de España con una riqueza equivalente al 5% del Producto Interior Bruto. 22 personas, ¿eh? Esto no queda reflejado. Bueno, y nada más. Sobre esto no quiero darles más datos porque sería quizá muy pesado, aunque luego podemos entrar en detalles. Voy simplemente a acabar con lo que les había dicho antes, y es, quizá para que se entienda mejor, la renta básica. ¿Qué filosofía política hay detrás? Bueno, no solamente se ha defendido por un tipo de filosofía política, se ha defendido por varias filosofías políticas, pero la que a mí, evidentemente, les voy a contar es la que yo estoy convencido, ¿no? Por eso estoy aquí, si no les contaría otra cosa. Y es la idea, recuerden que antes les decía que la renta básica no es solamente una medida para acabar con la pobreza. La renta básica es una medida que incrementaría la libertad real de la inmensa parte de un porcentaje muy grande de la población respecto a la situación actual. Esto viene de la vieja tradición republicana, de la libertad republicana de hace 2.300, 2.400 años, que no ha sufrido en este sentido muchas variaciones, ha sufrido variaciones en otros sentidos, pero la idea fundamental se puede definir de la siguiente manera: nadie es libre si no tiene la existencia garantizada, la existencia material socialmente garantizada. Un pobre, por definición, no puede ser libre. Entonces, esta idea de que incrementaría la libertad de buena parte de la población se traduce de muchas formas. Por ejemplo, se traduce que los trabajadores tendrían un poder de negociación frente al empresario o a los grandes empresarios muy superior a la que tienen ahora. Por eso hay quien incluso ha hablado de una renta básica como una caja de resistencia en caso de huelga larga, indefinida o indefinida. Esta es una de las ideas que yo creo que permite responder a esta pregunta que tanto hacen los periodistas. Por ejemplo, antes de esta sesión han hecho alguna de las preguntas en este sentido, y es: y entonces, si la renta básica tiene tantas virtudes, ¿cómo es que hay tantas resistencias sociales? Hombre, por lo mismo que decía antes, ¿no? La renta básica la recibe todo el mundo, pero no todo el mundo gana. Y no solamente se trata del beneficio coste económico, porque incluso te puedes encontrar a personas que pueden decir: no, yo podría perder, pero bueno, socialmente considero que por razones éticas, filosófico-políticas, pues creo que está bien que todo el mundo tenga la existencia material garantizada, y por lo tanto, aunque yo pierda algo respecto a la situación actual, pues me parece bien, porque puede tener otros beneficios indirectos, ¿no? Mayor consumo, mayor capacidad de consumo, en fin, eso sí, ¿no? Pero ya ni tan solo así. Pero el problema no es estrictamente el beneficio o el perjuicio que pueda tener para determinadas personas la renta básica, sino cómo queda social y políticamente la situación. Y es lo que algunos políticos de derechas, cuando se ha discutido por 2 veces en el Parlamento español y en algunos parlamentos autonómicos, la renta básica, pues han puesto en evidencia, o como han puesto en evidencia también algunos de los dirigentes patronales, ¿no? Cuando he tenido ocasión a veces de discutir con ellos y dicen cosas que se pueden resumir de la siguiente manera: la renta básica no es un problema de financiación, seguramente hacemos los números, decían, y puede salir, y salen los números, sino que el problema con la renta básica es que los trabajadores tendrían un poder de negociación y una libertad que no tienen ahora. ¿Para qué se la vamos a dar? Captan perfectamente. Por cierto, esto sí que debo decir que tiene una capacidad cognitiva para captar el potencial de la renta básica muy superior la patronal que muchos dirigentes de izquierdas. Por eso ellos están en contra. Es impresionante cómo captan rápidamente el potencial que tendría la renta básica. Es decir, que no es un problema solamente de desigualdad, republicanamente hablando, no es un problema de desigualdad, es un